En el pueblo de Mapimí, Durango, doña Rosa vivía sola en una casita de adobe que crujía con cada soplido del viento. Todas las mañanas, antes de que el sol terminara de salir, barría el polvo reseco que se colaba por entre las rendijas de la puerta y se amontonaba como si quisiera quedarse a vivir ahí. Nadie la visitaba y ella tampoco buscaba compañía. Desde que don Manuel, su esposo, murió en la mina, había aprendido a hablar poco y a escuchar menos. Pero esa mañana algo cambió. Mientras limpiaba el piso con su escoba de palma, un escalofrío le recorrió la espalda como si le echaran agua helada por dentro del vestido. De pronto, su cabeza se llenó de un grito, uno que no era suyo. Era ajeno, húmedo, como si alguien gritara con la boca llena de tierra. El olor la golpeó. Sangre vieja y tierra mojada, revuelta como tumba recién abierta. Le subió hasta la garganta y no pudo evitar escupir en el suelo, con los ojos bien abiertos, buscando de dónde había salido ese horror. Jesús, María y José, murmuró, sujetándose de la mesa mientras sus piernas temblaban. Sintió unas uñas invisibles rasgándole los brazos, como si alguien desde abajo, muy abajo, intentara salir. Miró sus manos. Nada, pero el ardor estaba ahí. Esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía caras retorcidas, con la piel resquebrajada como tierra seca, los dientes amarillos y sucios, y los ojos, ¡ay!, los ojos apagándose como brasas mojadas. Al día siguiente, mientras pasaba frente a la tienda, una mujer apretó a su hijo contra el pecho y bajó la voz. «No te arrimes, mijo», susurró con voz baja, sin dejar de mirarla. «Esa señora anda extraña desde la muerte del marido». Doña Rosa no dijo nada, pero lo sintió. La frase le cayó en el pecho como un costal de piedras mojadas. Siguió caminando con la vista fija en el suelo, sintiendo que cada paso que daba la acercaba más a algo que no quería ver. Esa madrugada despertó empapada en sudor frío. Su corazón latía como si quisiera salirse del pecho. Estaba segura, una sombra alta, más oscura que la misma noche, había estado parada frente a su cama. No se movía, no respiraba, solo estaba ahí, esperando, como un animal hambriento, paciente, listo para devorarla en cuanto se atreviera a cerrar los ojos. A la mañana siguiente, Rosa no se levantó a barrer. El polvo se coló bajo la puerta y se quedó ahí, esperándola. No tenía fuerzas. La sombra que había sentido frente a su cama seguía pegada a sus ojos como una mancha que no se quitaba ni con agua bendita. Intentó convencerse de que había sido un mal sueño, una jugada de la soledad o del tiempo, pero por dentro sabía que no. Algo se había roto la noche anterior, y nada volvería a ser igual. Cuando por fin salió al patio con la cara pálida y los pasos torpes, lo vio. Lino, el muchacho flaco y risueño que siempre andaba corriendo por el pueblo con las cubetas de agua golpeándole las piernas, pasó frente a su casa. Le sonrió con esa alegría tonta de quien no conoce el peligro. En cuanto lo miró, la visión la atravesó como un machetazo. Cayó de rodillas, ahogada por un grito que no era suyo. La cubeta que llevaba en la mano se volcó sobre sus pies. Vio a Lino sumergido en el río, con los pulmones llenos de agua helada como cuchillos, las manos sangrando al rasgar un tronco hinchado que lo tenía atrapado. Escuchó un sonido seco dentro del agua, como si algo se partiera por dentro, y luego el silencio. Doña Rosa no sabía qué hacer, si guardaba la visión en silencio o si intentaba contar lo que había visto. Pero el miedo le ardía en el pecho como lumbre viva. Corrió calle abajo, con las piernas débiles, hasta encontrar a Lino en la plaza, echando relajo con otros chamacos, como si nada estuviera por pasar. «No te acerques al río, Lino», dijo Rosa con los labios temblorosos. «Te vas a morir ahí». «Ay, doña, no chingue», respondió Lino riendo sin malicia. «¿Qué no ve que el río y yo somos compadres?». Rosa quiso decirle más, pero ya no tenía voz. Sentía el corazón hecho un nudo. 2 días después,
El pueblo despertó con gritos que venían del río. Lino apareció flotando, con los dedos como trapos, la boca llena de lama y los ojos abiertos, como si siguiera buscando la superficie. «Mi hijo la escuchó», gritó una mujer desde el camino señalando a Rosa. Dijo que ese muchacho iba a morir en el río, y pasó tal cual. Los murmullos se encendieron como fuego en hojarasca seca. Todos la miraban con una mezcla de miedo y rabia, como si su silencio hubiera sido peor que la misma muerte. Doña Rosa no respondió. Se quedó ahí con las tripas apretadas. No era advertencia, no era un don, era una maldición, y ahora lo sabía. Ella no podía cambiar nada, solo mirar cómo la muerte venía y quedarse callada. Después de la muerte de Lino, el pueblo ya no miraba igual a Doña Rosa. Nadie se atrevía a acercarse, pero todos hablaban de ella. Las miradas la seguían como perros flacos, con miedo, con sospecha, con ese silencio que duele más que los gritos. Las visiones se le vinieron encima como tormentas sin lluvia, secas, violentas, llenas de un ruido que nadie más escuchaba. Cada muerte que se acercaba, ella la sentía primero en su cuerpo. Era como si la muerte la usara de canal para anunciarse. A veces despertaba con el estómago ardiendo, como si alguien le hubiera metido brasas por dentro. Otras veces, el pecho se le apretaba hasta dejarla en el suelo, jalando aire como un animal herido. En más de una ocasión sintió cortes invisibles recorriéndole los brazos, dejando marcas rojas que tardaban horas en borrarse. «Esa mujer trae algo malo», dijo un hombre una tarde, pasando frente a su casa sin verla a los ojos. «Ni te atrevas a saludarla, comadre», respondió otra del otro lado de la calle. «Si te mira, te carga la chingada». Los vecinos comenzaron a dejar velas, maíz seco y retazos de tela en la entrada de su casa. Nadie tocaba la puerta, nadie le hablaba. Solo murmuraban que era pa' que no los viera morir, como si Doña Rosa fuera un espejo maldito que solo reflejaba desgracias. Ella intentaba rezar. A veces se hincaba frente a una veladora con las manos juntas y los ojos apretados. Pero cada oración se rompía en pedazos cuando una nueva visión la sacudía con imágenes de carne desgarrada, huesos al aire, gargantas suplicando un último respiro. Y detrás de todo, una sombra. Siempre una sombra, alta, quieta, observando. «¿Por qué a mí?», susurraba Rosa entre dientes. «¿Qué hice para merecer esto?». Una madrugada despertó en el suelo de su cuarto, con la cara pegada a la tierra fría y el corazón golpeándole el pecho, como si se quisiera escapar. Se arrastró hasta la pared y ahí se quedó, temblando. Ese día entendió la verdad. Su don ya no era un aviso, era un castigo. Y no venía de Dios. Era la muerte misma la que le había puesto esa carga, sin pedirle permiso. Desde hacía días, Rosa sentía que algo peor se acercaba. Las visiones no le daban tregua, y su cuerpo ya no aguantaba. Pero la que la derrumbó por completo fue la del pequeño Tito. Tito era un niño inquieto, de piernas veloces y manos siempre sucias. Vivía correteando entre los arbustos secos del camino viejo, sin saber que el destino ya le respiraba en la nuca. Una tarde, mientras Rosa recogía leña detrás de su casa, sintió un tirón brutal en el pecho, como si algo la jalara desde dentro. Soltó la leña, tambaleó, y entonces llegó la visión. Vio al niño corriendo dentro de un maizal alto, jadeando, con la cara llena de tierra y miedo. Miraba hacia atrás, como si algo lo siguiera con pasos lentos y seguros. Las hojas del maíz crujían, agitadas por manos invisibles que las apartaban. Un susurro grave y rasposo se arrastró entre las espigas hasta llegar a ella. Tito tropezó, cayó de bruces. Intentó levantarse, pero no pudo. Rosa no supo qué era. La imagen era borrosa, distorsionada por el temblor del miedo. Parecía un animal, o algo parecido, lleno de dientes y sombras. Había mordidas en la pierna del niño, y de pronto,
Algo lo jaló hacia abajo con una fuerza que no era de este mundo. ¡No, no, no!, gritó Rosa, saliendo de golpe de la visión. El ardor en su brazo la hizo rasgarse la manga con desesperación. Algo lo va a llevar. ¡Se lo van a llevar! Sin pensarlo, corrió al solar donde vivía la familia. Apenas podía respirar cuando tocó la puerta. Doña, ¿su hijo? Lo van a agarrar, dijo Rosa con los ojos llenos de lágrimas. Lo vi, lo juro por Dios. La mujer abrió la puerta con furia y, sin escuchar más, le soltó el grito. «¡Lárguese de aquí, vieja loca!», exclamó empujándola. «No traiga sus chingaderas a mi casa». Rosa retrocedió, sabiendo que no tenía cómo defenderse. Solo pudo mirar al niño que jugaba descalzo en el patio, ajeno a todo. Esa noche, un alarido rompió el silencio del pueblo. Tito no volvió a casa. Lo encontraron boca abajo entre el maíz, con las uñas gastadas de tanto rascar la tierra. A su lado, quedaba un rastro de arrastre que desaparecía hacia la oscuridad, como si alguien o algo se lo hubiera llevado. Después de la muerte del pequeño Tito, el pueblo ya no dudó más. Para ellos, Rosa era una desgracia andante, una señal de mal agüero que cargaba la muerte pegada al cuerpo. Nadie se atrevía a mirarla a los ojos. Nadie quería tenerla cerca. Empezaron a hablar de ella como si fuera un animal enfermo que debía mantenerse lejos. Cada vez que salía rumbo a la tienda, las mujeres se cambiaban de banqueta y los hombres le daban la espalda sin disimulo, murmurando cosas que se le clavaban como espinas bajo la piel. «Ahí viene la maldita», dijo un viejo escupiendo al suelo, «la que mira tu fin antes que tú mismo». «No la dejes entrar, comadre», exclamó otra detrás de una cortina. «Va a traer muerte a tu puerta». Rosa dejó de ir a la plaza, dejó de saludar, incluso dejó de mirar directamente a las personas. Tenía miedo de ver algo, de que sus ojos traicionaran su silencio y reflejaran otra muerte, aunque no lo quisiera. Por las noches, las visiones la rompían. Soñaba con rostros que no conocía, gente gritando su nombre mientras eran arrastrados por la sombra o se ahogaban en su propia sangre. A veces despertaba con el grito atorado en la garganta, cubierta en sudor y con las manos agarrotadas, como si hubiera peleado con algo invisible. Una mañana, sin agua en la casa, fue hasta el portón de una vecina. Tocó con suavidad, como quien no quiere molestar. Al poco rato, la mujer se asomó. «Doña Elvira, ¿me regala tantita agua?», preguntó Rosa, con la voz seca y el rostro cansado. La mujer no lo pensó ni un segundo. «¡Lárgate, Rosa!», gritó, cerrando la reja de golpe. «No te quiero cerca de mi familia». Rosa no respondió. Bajó la mirada y se alejó. Cada insulto le arrancaba un pedazo del alma. Sus manos temblaban, su boca se secaba y el aire del pueblo se sentía cada vez más espeso, más difícil de respirar, como si ya no solo la gente, sino el propio suelo la rechazara. El rechazo del pueblo no frenó las visiones. Al contrario, Rosa sentía que, entre más sola estaba, más clara se le aparecía la muerte. La siguiente llegó sin aviso, mientras recogía ropa del tendedero. El sol brillaba, pero el aire se volvió helado de pronto, como si la sombra de una nube que no existía pasara sobre su casa. Un olor a madera quemada le llenó la nariz. Entonces, supo que algo venía. Cerró los ojos por reflejo, y ahí estaba la imagen. Elvira, la vecina del portón, la misma que días antes le había negado un vaso de agua. Siempre había sido callada. Caminaba con un velo oscuro cubriéndole el rostro, sin saludar a nadie. La gente decía que vivía sola desde que su marido se perdió en el monte. Rosa la vio encerrada en un cuarto estrecho. Golpeaba una puerta de madera con desesperación. Sus manos se estrellaban una y otra vez contra la superficie hasta dejar marcas. Cada golpe era más débil que el anterior, mientras un humo negro se colaba por las rendijas, espeso, caliente.
como si alguien quemara algo justo del otro lado. «No digas nada», susurró una voz dentro de la visión, grave, seca, tan cerca que Rosa sintió el aliento caliente rozarle la nuca. Se llevó una mano al cuello y dio un paso atrás, saliendo del trance con el corazón enloquecido. Esa misma tarde, con el miedo comiéndole los huesos, fue a buscarla. «Doña Elvira, la vi encerrada. Alguien la va a quemar viva», dijo Rosa con los labios partidos por la sequedad. Elvira se detuvo a mitad del callejón. Lentamente, levantó un poco el velo. Su rostro seguía oculto, pero un ojo apagado, hundido, la miró fijo. «Ya lo sé», respondió con voz baja, como si hablara desde muy lejos. «Alguien me mira morir desde hace días». Y sin decir más, dio media vuelta y desapareció entre las casas, dejando a Rosa helada, sola con sus palabras. Esa noche, un olor espeso a carne quemada se extendió por el pueblo. Nadie dijo nada, pero todos lo olieron. Al amanecer, encontraron la casa de Elvira hecha cenizas. La puerta seguía en pie, carbonizada, y en ella quedaron impresas las marcas de sus manos, surcos profundos, como arañazos quemados en la madera, señales de un último intento desesperado por salir, que no bastó. Después de la muerte de Elvira, algo cambió en las visiones de doña Rosa. Ya no eran solo advertencias, no eran solo muertes. Ahora eran más densas, más oscuras, como si algo se hubiera soltado en el pueblo. Algo que antes estaba quieto. Cada vez que cerraba los ojos, no veía ya rostros agonizantes ni cuerpos tirados. Veía una figura alta, delgada como un árbol seco, caminando detrás de los moribundos con un paso tan lento que parecía arrastrar el aire mismo. No tenía rostro, pero su presencia lo llenaba todo. Doña Rosa despertaba sudando, con el corazón golpeándole las costillas como tambor de entierro. Escuchaba pasos en su cuarto. No eran suyos, venían arrastrados, pesados, como si una criatura enorme aprendiera a caminar dentro de su casa. Una tarde, al ir al pozo del callejón a buscar agua, el aire cambió. Un frío repentino le cruzó la espalda como cuchillo mojado. Volteó, y ahí estaba, una sombra parada entre dos casas. No se movía, no tenía ojos, pero la miraba. Tan pesada era su presencia, que hasta el polvo del camino se detuvo. «No me sigas, por favor», susurró doña Rosa, aunque su voz le sonó ajena como si viniera de otra boca. Esa noche, las visiones se mezclaron con lo real. No supo si dormía o estaba despierta. Vio a un hombre desplomarse en el camino viejo, con la boca llena de tierra. La sombra se inclinó sobre él. No lo tocó, solo lo olfateó. Lenta, con la nariz invisible sobre su cara, como si aspirara su último aliento con un hambre vieja, seca, de esas que nunca se quitan. Doña Rosa cayó de rodillas en su cuarto. No gritó, no pudo. Solo temblaba, sintiendo cómo la muerte no solo pasaba por ella, sino que se quedaba, se le pegaba, la rondaba. Al amanecer, intentó rezar. Apenas había juntado las manos cuando escuchó su nombre, susurrado detrás de la oreja, con una voz grave, arenosa, que decía: «Rosa». Se quedó helada, y en ese momento lo entendió. No solo estaba viendo morir a los demás, no solo era testigo, estaba siendo marcada, perseguida, elegida para mirar lo que nadie más quería ver y cargarlo hasta el final. Después de noches enteras sintiendo pasos dentro de su casa, doña Rosa pensó que ya nada podía asustarla más, pero se equivocaba. La visión de Mateo no llegó como las otras, no fue lenta ni arrastrada. Fue un golpe seco, como un trueno directo al pecho. Estaba remendando un mantel viejo cuando de pronto la aguja se le cayó de los dedos. El aire se le atoró en los pulmones, como si algo la apretara desde adentro. Cerró los ojos y ahí estaba. Mateo, arrodillado junto al arroyo seco.
Tenía las manos apretadas contra el cuello como si un fuego invisible lo estuviera quemando por dentro. Sus ojos, rojos y brillantes, parecían a punto de estallar. Detrás de él, la sombra, alta, quieta, con una mano enorme sobre su cabeza, empujándolo hacia la tierra como si quisiera enterrarlo vivo. ¡Mateo!, gritó doña Rosa saliendo de la visión con las lágrimas rodándole calientes por la cara. No, él no perdió tiempo. Salió corriendo por el pueblo, el rebozo cayéndole de un hombro, el corazón desbocado. Preguntaba a todos, buscando entre las calles polvorientas. ¿No ha visto a Mateo?, preguntó a una mujer que cargaba tortillas. Si tú lo buscas, es mala señal, respondió la mujer alejándose, con el miedo en la cara como si fuera peste. Pasaron 2 días terribles. Doña Rosa no dormía. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sombra inclinándose una y otra vez sobre Mateo, como un cuervo esperando su último suspiro. Al tercer día, un olor metálico, pesado, llegó desde el arroyo. Un grupo de hombres fue a ver. Ahí estaba Mateo, con la cara hundida en la tierra seca, los labios chamuscados como si se hubiera quemado por dentro, las manos rígidas, marcadas con líneas moradas que se ramificaban como si el fuego hubiera viajado por sus venas. Esa noche, cuando doña Rosa cerró la puerta de su casa, la vio. La sombra estaba parada justo frente a ella, tan alta que su cabeza casi tocaba el marco. No decía nada, no se movía, solo la miraba o lo intentaba porque no tenía ojos. El silencio era tan profundo que el aire del cuarto dejó de moverse. Y doña Rosa entendió algo más. No solo veía lo que venía. Ahora, la muerte ya no la dejaba sola ni un instante. Tras ver el cadáver de Mateo, doña Rosa no pudo más. Sintió algo romperse adentro, como si ya no quedara espacio para otra visión. Pero no fue solo dolor lo que sintió, sino certeza. La sombra no la seguía por error. No era casualidad. La había elegido. Sus ojos eran los que la muerte usaba para ver, para recordar, para cargar las imágenes que iba dejando tiradas como trapos rotos por el pueblo. Pasó esa noche en silencio, sentada frente a la puerta sin veladora, sin cruz, sin oración. Cuando salió el primer rayo de sol, se levantó, metió un par de mudas en un costal viejo, lo amarró con un lazo y cruzó la casa como quien abandona una tumba. Decidió que iba a huir, que si se alejaba lo suficiente, tal vez la sombra perdería su rastro. El camino hacia las afueras estaba demasiado silencioso. Ni los perros ladraban, ni el viento se atrevía a moverse. Todo el pueblo parecía contener el aliento mientras ella caminaba, con pasos inestables, bajo un sol que le caía a plomo sobre el cuello. Al llegar al borde del camino, donde la tierra se abría hacia el llano, pensó que tal vez lo lograría, que podría vivir lejos, empezar sin visiones, sin muerte. Pero entonces la visión la golpeó, no como antes. Esta vez fue directa, brutal. Se vio a sí misma, su propio cuerpo tirado boca arriba en la carretera, los ojos abiertos, secos, y detrás, la sombra, inclinada sobre ella, como para decirle algo, pero no eran palabras. Era un murmullo sordo, arrastrado, que le heló la sangre. «No, por favor, déjame ir», sollozó doña Rosa, doblándose sobre sí misma, apretando la tierra con las uñas como queriendo aferrarse al mundo. Cuando levantó la cabeza, la sombra estaba ahí, no en la visión, en el camino, tan cerca que la luz del día se volvió opaca a su alrededor. La figura se inclinó, y la voz que salió no era humana, era profunda, grave, como si hablara desde un pozo seco, enterrado en lo más hondo del mundo. «Rosa, tú no vas a salvar a nadie». Doña Rosa retrocedió temblando. Su corazón se hizo pequeño, sus piernas no respondían. Y entonces lo entendió. El don no era un regalo, nunca lo fue, no era un aviso,
Era un castigo, una condena. Toda muerte necesita ojos. Y los suyos habían sido elegidos para mirar siempre y jamás poder cerrar los ojos. Aquella noche, doña Rosa sabía que no debía dormir. Lo sentía en la piel, en los huesos, en la forma en que la casa respiraba lento, como esperando algo. En cuanto cerrara los ojos, la sombra entraría, sin permiso, sin ruido. Se sentó en la silla vieja junto al fogón apagado, con las manos temblorosas sobre el regazo. Afuera, el viento no se movía. Adentro, el silencio era espeso, como si la casa la mirara desde todos los rincones. Una sola vela ardía en la mesa. Su luz era débil, temblona. De pronto, comenzó a chisporrotear, como si alguien le soplara muy cerca. Pero no había nadie, no había viento, solo un frío que empezó a llenar el cuarto hasta hacerle ver su propio aliento en nubes blancas. Y entonces, la sombra entró. No abrió la puerta, no tocó, solo cruzó el umbral como humo negro, extendiéndose dentro de la casa con pasos lentos. Las tablas del piso crujieron bajo su andar, aunque no había peso, solo oscuridad. Se sentó frente a ella, sin necesidad de banco ni apoyo, como si la oscuridad misma le hiciera espacio. La negrura se cerró alrededor de su cuerpo como un manto, y doña Rosa sintió un nudo crecerle en el pecho, un filo invisible empujándole las costillas desde adentro, como si la muerte le apretara el alma. Entonces llegó la visión final. Se vio a sí misma tirada en el suelo de su sala, boca arriba, los ojos abiertos mirando al techo, la boca entreabierta, como si hubiera querido gritar, pero ya no tenía aire, y detrás la sombra, la misma, quietecita, observando. «Soy yo», susurró doña Rosa con un hilo de voz que le salió desde lo más hondo. La muerte inclinó la cabeza. No dijo nada al principio. Solo esperó. Luego, con una voz que sonó como la tierra seca resquebrajándose, dijo: «Ahora te toca a ti». Y el susurro fue tan frío que apagó la vela al instante. Doña Rosa cerró los ojos. El pecho se le levantó una última vez, y luego se quedó quieto. La cabeza le cayó hacia un lado, y sus manos se abrieron despacio sobre el regazo. Ya no respiraba. El viento seco de Mapimí se llevó su último aliento, y el pueblo, aunque dormido, pareció entenderlo. Aquella noche, la muerte no vino por un vecino, vino por su testigo, por la única que la había mirado de frente, y había vivido para contarlo. Espero que esta historia les haya gustado. Es un placer para mí compartir esos relatos con ustedes. Comparte este video con otras personas para que sigamos creciendo y más relatos lleguen a más gente. Escríbeme sus experiencias y sus opiniones en los comentarios. Eso me ayuda a seguir mejorando. Si el video les gustó, por favor, no duden en escribirse y darle me gusta. Muchas gracias y un saludo nada cordiales a todos. Nos vemos hasta la próxima.